Bueno, me acompañan en el escenario para dar inicio a esta segunda y final parte, ¿no es cierto?, de nuestro seminario. Me acompañan Tomás Langlois a mi derecha, Portfolio Manager de fondos de renta variable latinoamericano, quien está a cargo del área de acciones de la Reinvial Asset Management. Al centro, Pedro Laborde, quien lleva el área de crédito de bonos corporativos de la misma administradora, y nuestro director de inversiones, José Manuel Silva. Los tres van a responder las mismas preguntas, que son el resumen de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar con anticipación. En la invitación, para aquellos que se fijaron, venía la opción de enviar preguntas. Nosotros hemos sintetizado esas preguntas y son las que voy a hacerle a continuación a cada uno de ellos. Si esto funciona, vamos a encontrar proyectado acá un gráfico que tiene la rentabilidad y riesgo o volatilidad que han tenido en este año 2017 los principales indicadores o índices del mercado, tanto local como internacional, de renta variable como renta fija. Entonces podemos ver que básicamente hemos tenido un año de excelentes desempeños en una serie de activos, y parto preguntándole a don José Manuel Silva a qué atribuye el buen desempeño de estos activos. Bueno, el activo más rentable, ¿no es cierto?, que veíamos ahí en el gráfico han sido los mercados emergentes. ¿No es cierto? Los mercados emergentes, como vemos, a la fecha han rentado estos en dólares un 20%. Y bueno, esto se debe fundamentalmente a tres causas, que es lo que después vamos a tratar de ver si estas causas persiguen el tiempo, ¿no es cierto? Que uno es lo que se ha llamado la reversión del Trump Trade. El Trump Trade fue lo que ocurre post elección de Donald Trump, en donde los mercados se entusiasman mucho con las eventuales, ¿no es cierto?, cambios regulatorios que podría hacer Trump en la economía norteamericana, entre otros baja de impuestos, el famoso plan, ¿no es cierto?, de obras públicas que también él prometió. Eso generó un alza muy fuerte en la tasa de interés de 10 años en Estados Unidos, del bono del Tesoro. Generó también una revaluación del dólar en el mundo. Y en general, cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando el dólar se revalúa y cuando la tasa del bono del Tesoro sube, y que a su vez está acompañado con mayores expectativas de alza por parte de la Fed, eso es malo para los mercados emergentes. Ahora, ¿qué ocurre? Es que durante el año 2007 hemos tenido la reversión de ese Trump Trade, porque justamente, y ahí uno conecta con el panel anterior, por falta de política, ¿no es cierto?, el gobierno de Trump le da la sensación que le ha costado mucho, o le va a costar mucho, pasar algunas de estas reformas en el Parlamento, sobre todo, ¿no es cierto?, el cambio tributario. Y eso, ¿no es cierto?, ha provocado que el dólar ha empezado a caer en el mundo, el bono del Tesoro, que llegó a estar en 2.60, 2.70, de nuevo lo vemos en el rango de 2.10, 2.20, y por lo tanto eso es bueno en general para los mercados emergentes, porque, ¿no es cierto?, las materias primas de alguna manera tuvieron un piso, y algunas de ellas empezaron a subir. Algunos de los metales, ¿no es cierto?, han empezado a subir, como fue el cobre, como fue el hierro. Entonces, esa es una razón. Otra razón importante ha sido que la economía mundial, y esto es pre-Trump, ¿no es cierto?, hacia fines del año 2016, por primera vez desde la gran crisis, la economía mundial se tiende a resincronizar, y tenemos varios de los grandes motores de la economía mundial creciendo, no a tasas espectaculares, pero creciendo. Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa y de China. Y eso obviamente es bueno para los mercados emergentes, que son mercados más bien cíclicos, ¿no es cierto?, que le venden a estos mercados que están creciendo. Y después, yo diría que en tercer lugar también ha sido la caída en el precio de la energía, que efectivamente perjudica a algunos mercados emergentes, pero beneficia a muchos. Países como India, países como, ¿no es cierto?, Asia emergente, como Taiwán, como Corea del Sur, se benefician mucho con la caída del precio de la energía que hemos visto, y obviamente también eso permite que los ciudadanos de los países desarrollados consuman de mejor manera, ¿no es cierto? Y por tanto yo diría que esas tres cosas han hecho que los mercados emergentes tengan un muy buen desempeño durante el año. La misma pregunta, Pedro. ¿Por qué la renta fija, los instrumentos de deuda emergente, han tenido tan buen desempeño durante este año? Sí.
Coincido mucho con José Manuel. Estamos en un escenario donde los bonos del Tesoro están bajos. La economía global está creciendo y de manera sincronizada y además los bancos centrales del mundo desarrollado siguen en modo expansivo, retirando de a poco la liquidez. Esto es muy bueno para mercados emergentes que están reduciendo flujos y también pensamos que es particularmente positivo para la renta fija latinoamericana. En primer lugar, porque las tasas en Latinoamérica son más altas que en otras regiones y respecto a otros productos de spread. Esto tanto era de inversión como de alto rendimiento. En segundo lugar, y después de varios años donde los balances se estaban deteriorando, ya el 2016, principios del 2017, las empresas latinoamericanas vemos una estabilización de las métricas crediticias y balances más fuertes. Ha ayudado mucho en esto la apreciación de las monedas locales respecto al dólar. Hay muchas empresas con pasivos en dólares no están cubiertas. Y en tercer lugar, también ayuda que en algunos países de la región se hayan implementado reformas pro mercado. El caso más notable es Argentina. Nosotros, bueno, sigue entrando plata a la clase de activos, los mercados están muy firmes, tanto el mercado secundario como el primario, tan firmes que hace 2 semanas Argentina colocó un bono a 100 años, abajo el 8% de Argentina tiene un rating B, podría haber colocado 3 veces el monto que colocó y acordémonos que hace un año atrás Argentina estaba en default, un año y medio atrás estaba en default y hace un año recién estaba reestructurando. Vemos que sigue entrando recursos a la clase de activos, lo que es positivo y le da soporte para adelante. Muchas gracias. Tomás, la pregunta tuya también es ¿por qué el IPSA ha rentado hoy día por la portada del Mercurio? Y conéctalo, por favor, con el mundo político. Bueno, como decían los expertos del panel anterior, es altamente probable que Sebastián Piñera gane por segunda vez las elecciones. Si uno ve la experiencia en Latinoamérica de las últimas elecciones, sobre todo desde el 2015, partiendo con Argentina, con el gran triunfo de Macri, y después el impeachment a Dilma y el triunfo de PPK, la mayoría de los índices latinoamericanos incorporaron ese triunfo con probablemente 9 meses de anticipación y obviamente no incorporaban el 100% de la probabilidad de que ganara el candidato más pro mercado, pero sí incorporaban entre un 50 y un 60%. Del 15% que ha llegado a subir el IPSA en este primer semestre, vemos que probablemente hay entre unos 8 y 10 puntos que deberán ser esta mayor expectativa del mercado de que salga un candidato más pro mercado. Los otros 5 puntos probablemente son, como veíamos en el primer gráfico, una tendencia mundial de mayor protagonismo de los mercados emergentes, que han sido el gran ganador del primer semestre, y las bolsas latinoamericanas hasta el evento de Temer, donde está más cuestionado políticamente, en que rentaron muy bien todos los índices accionarios. Por lo tanto, creemos que el triunfo total de Sebastián Piñera está incorporado probablemente solamente un 60 o 70%. Queda, como veremos más encima de las elecciones, un nerviosismo del mercado porque va a ser un triunfo probablemente de no más de 2 o 3 puntos y por lo tanto queda, una vez que ocurra el evento que sale elegido, una celebración del mercado que pueden ser otros 5 o 10 puntos adicionales. Gracias. No nos podemos olvidar que los retornos están asociados a riesgos y hay que hablar de ello. José Manuel, para la segunda mitad del año, el segundo semestre, ¿qué riesgos visualizas? Bueno, hay un riesgo relacionado justamente con el retorno de esto que llamábamos el Trump Trade. O sea, hoy día probablemente estamos en el máximo de pesimismo sobre las capacidades del gobierno de Donald Trump de pasar reformas en el Parlamento. Pero los republicanos, ¿no es cierto?, si quieren tener un performance más o menos razonable en las elecciones del midterm, ¿no es cierto?, en 2 años más, ¿no es cierto?, que son las elecciones de Parlamento, necesitan mostrar algo y por lo tanto algo van a tener que hacer, algún grado de reducción de impuestos van a tener que hacer, algún grado de cambios regulatorios van a tener que hacer. Y si obviamente el mercado anticipa de que lo están logrando, probablemente vamos a tener un cierto rebote de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no es cierto?
acoplado eso a que, ¿no es cierto?, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, lo ha dicho ya reiteradas veces que quiere seguir subiendo gradualmente la tasa, y esa gradualidad va a depender obviamente de la magnitud de la reactivación económica que hay en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y si por lo tanto suben las tasas de interés, se revalúa el dólar, que fue un poco lo que vimos hacia fines del año pasado, eso tiende a afectar a los mercados emergentes. Eso sumado a otro fenómeno que podría también ir en contra de los mercados emergentes, que es un ajuste económico que se ha iniciado en China, ¿no es cierto? Parte de esta reactivación sincronizada que hemos tenido en los últimos 12 meses se debe a que a su vez China, más o menos 2 años atrás, las autoridades chinas relajaron ¿no es cierto?, todas las restricciones financieras que les habían impuesto a los bancos para prestar, y tendieron a bajar la tasa de interés y generaron condiciones financieras más holgadas en la economía china, que generaron esta reactivación hacia fines del año pasado y durante la primera mitad de este año. Las autoridades chinas de nuevo han manifestado preocupación por el aumento del endeudamiento interno y han empezado de a poco a retirar, ¿no es cierto?, el ponche de la fiesta, como dicen que es el rol de los bancos centrales. Hay una duda sobre la magnitud de este ajuste, todavía no está tan claro. Todo apuntaría a que la economía china debiera seguir teniendo trimestres por delante de crecimiento, yo diría, bastante bueno, pero hay una duda también sobre si las autoridades chinas van a lograr este aterrizaje suave, que en el pasado lograron un poco menos, ¿no es cierto? Porque el ajuste que vimos en el cobre, por ejemplo, hacia 2013-2014, se debió en parte al ajuste que había en ese minuto en China. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, hay riesgo geopolítico. Es cierto que hemos entrado quizás en un periodo de la historia en donde la política juega un rol mayor que en el pasado, ¿no es cierto? Lo hemos visto con el Brexit, ¿no es cierto?, con el alza del populismo. Es cierto que en Europa parte de esos riesgos se han disipado, pero queda probablemente el gran escollo que queda en Europa son las elecciones en Italia, que ocurrirán en algún momento entre fines de este año y comienzos del próximo. Y en Italia, el performance económico de Italia ha sido muy mediocre en los últimos 10-15 años, ¿no es cierto? En el pasado, como todos ustedes saben, Italia, cada vez que estaba en problemas, lo que hacía era devaluar la lira. Esa era su ruta de escape, ¿no es cierto? Y esa ruta de escape hoy día Italia no lo tiene, porque está metido en un sistema de tipo de cambio fijo, en el euro, y por lo tanto tiene que hacer lo que se llama la devaluación interna, que es ajustar los costos internos de la economía, que es lo que parcialmente ha hecho España, lo que hizo Alemania hacia comienzos de los años 2000, ¿no es cierto?, cuando reformó su mercado laboral, y es lo que probablemente va a tratar de hacer Macron hoy día en Francia, y es por eso que él está tratando de comenzar su proceso de reforma con la reforma al mercado laboral francés, que es famoso por su rigidez. Entonces, Italia no ha logrado hacer estas reformas, y esto está generando una gran desilusión en la población italiana con el euro, con las instituciones de la Comunidad Europea. Eso lo muestran las encuestas, y por lo tanto las próximas elecciones de Italia pueden ser muy relevantes. Italia, por otro lado, es el mayor mercado de bonos de la Comunidad Europea, uno de los mayores mercados de bonos del mundo, y por lo tanto de surgir el populismo en Italia, eso va a generar mucho nerviosismo. Vamos a hablar después que yo creo que justamente lo que está pasando en Francia con Macron puede disminuir la probabilidad de un escenario malo en Italia en gran medida. Pero sin duda hay que tener presente que los riesgos geopolíticos en Italia, y yo diría en segundo lugar en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, que otra zona del mundo que justamente está teniendo muchos problemas por la caída del precio del petróleo, son temas que hay que estar visualizando como riesgos potenciales durante la segunda mitad de este año. Para ti, Pedro, le recuerdo, lleva el área de bonos corporativos. Nosotros administramos fondos que invierten en bonos emitidos por empresas latinoamericanas. Todas esas empresas hay que analizarlas en profundidad para evitar las que hacen default. Pero aquí va la pregunta, es básico, ¿qué es lo que pasa con las tasas de interés en Estados Unidos? Es la base sobre la que emiten las empresas latinoamericanas. ¿Por qué están tan bajas? ¿No es un riesgo en que suban las tasas? Bueno, las tasas del bono del Tesoro están bajas, a pesar de que hoy día amaneció el día año 2.27, a pesar de que la Reserva Federal ya ha subido 4 veces las tasas de política.
a pesar de que ya nos amenazó que está pensando en reducir su balance, y a pesar que la economía americana estaría cerca del pleno empleo. Nosotros creemos que hay 4 razones detrás de esto. La primera, José Manuel la mencionó, se ha desinflado la posibilidad de la política fiscal expansiva en Estados Unidos. Han pasado los meses desde noviembre y no se ha avanzado mucho ni con la reforma tributaria ni con el plan de infraestructura, y el mercado ha internalizado que la reforma va a ser más chica de lo que se pensaba y se va a materializar más tarde de lo que se pensaba. Hay otra cosa que es más puntual, que las cifras de actividad e inflación en Estados Unidos este semestre han estado peores de lo que se esperaba, más débiles, y la economía se habría enfriado algo este semestre. En tercer lugar, nosotros pensamos también que es muy difícil que las tasas del Tesoro se escapen mucho cuando en otros países desarrollados están tan bajas, tasas cerca en 0 a 10 años o negativas incluso en algunos lugares. Pero la razón más importante que por qué se mantienen bajas las tasas y por qué creemos que va a ser el escenario más adelante es que la inflación en Estados Unidos ha estado extremadamente porfiada. Hoy día la inflación está bajo el 2%. La inflación subyacente también está bajo el 2%, y si miran para atrás los últimos 5 años, la subyacente ha estado gran parte del tiempo bajo 2%. Acuérdense que la meta de la Reserva Federal es el 2%. Ahora, si le agregamos ya en el corto plazo la caída del petróleo, que José Manuel lo mencionó, de aproximadamente 20%, nosotros vemos que la cifra inflacionaria en los próximos meses no van a venir muy fuerte. Difícil que suban las tasas en este periodo, y ya pensando más en el mediano o largo plazo, es razonable pensar que a medida que la Reserva Federal reduzca su balance, las tasas largas estén más presionadas, que suban un poco, pero nosotros estamos convencidos que la reducción del balance va a ser lento y hasta parcial. Eso es lo que pensamos. Así que yo creo que vamos a tener tasas bajas con volatilidad, pero tasas bajas por un buen tiempo. Para Tomás, ¿la situación de Brasil es un riesgo para la bolsa chilena y para las empresas chilenas con presencia en Brasil? Bueno, Brasil, solo por su tamaño, dentro de Latinoamérica es muy relevante y claramente ha tenido una influencia importante en lo que fue el reingreso de flujos extranjeros en el primer semestre. En el primer semestre en Latinoamérica han entrado más flujos extranjeros que todo el 2016, en parte por un encantamiento temporal de Brasil de que iba a ser capaz de reducir su déficit fiscal y arreglar el tema de las pensiones en el Congreso. Todo esto, como todos ustedes saben, está en cuestionamiento por las posibles coimas y cargos que le están haciendo hoy día a Temer, el presidente provisorio de Brasil, y por lo tanto Brasil está enfrentando de alguna manera una especie de todo o nada, en el sentido de que si Temer nuevamente es juzgado y terminan condenándolo a salir de la presidencia por 180 días, es un país que va a quedar sin presidente, con todo lo que eso lleva, y podría terminar en elecciones anticipadas y todavía no se sabe quiénes son ni los candidatos. Lula de nuevo aparece en las encuestas, se habla del alcalde de Sao Paulo, que podría ser una mejor opción, pero está todo muy indefinido y así todo uno ve que el mercado brasilero no ha reaccionado. Esa es la buena noticia de Brasil, de que el mercado todavía no está incorporando en los precios el peor escenario, de alguna manera sigue optimista, por lo tanto hay todavía capacidad de reacción. Los analistas extranjeros creen que Brasil se va a sobreponer a esta situación y por lo tanto no sería tan catastrófico. Así todo, si uno ve, en el primer gráfico salía que las acciones emergentes han andado muy bien el primer semestre, no así Latinoamérica, especialmente por el impacto que ha tenido Brasil, que ha caído cerca de un 15% desde el pic del 2017. Por lo tanto, a nivel de flujo extranjero, Brasil, si se va al peor escenario de que Temer es depuesto como presidente, sí va a afectar mucho la entrada de los flujos extranjeros que habían estado entrando. Eso le va a llegar a través de los índices pasivos y fondos emergentes a Chile. Y por lo tanto le debe influir al igual que los demás países de Latinoamérica. Pero creemos que, tal como lo decíamos en la primera pregunta de cuán incorporado,
está el triunfo de Piñera, es mucho más relevante este año la política interna que el tema de Brasil. Por lo tanto, creemos que puede contrarrestar en algo el cambio de expectativas que está viendo el mercado chileno, pero no todo. Por lo tanto, creemos que va a seguir siendo mucho más importante los factores internos. Y en términos de las empresas chilenas, obviamente la situación es mucho más directa. Hemos visto este año que algunas de las empresas que han tenido mejor y peor performance son LATAM, LAN, había tenido una muy buena rentabilidad los primeros 3-4 meses, ha estado corrigiendo por el tema de Brasil, pero así todo está hoy día en otra escala. Pero tenemos empresas como Sonda que no se han repuesto de la menor actividad. Brasil llegó a representar un 40% de los ingresos, incluso más del 50% en 2015, 2016, y hoy día el resultado operacional no representa más de un 10%. Por lo tanto, vemos que ahí la rentabilidad en Brasil sigue muy baja y va a seguir muy baja probablemente todo este año y parte del próximo. La buena noticia es que sí hay empresas chilenas que se benefician de lo mal que le puede ir a Brasil, como puede ser el caso de CMPC, al tener una empresa Guaíba que es exportadora. Por lo tanto, la devaluación del real le pega muy bien, y también le podría pegar muy bien a Copec si termina materializando la posible compra del Dorado, que sería la mayor inversión de una empresa chilena en Brasil. Bueno, y para cerrar, para los tres les preguntaré por oportunidades. Pueden tomar nota, anotar y sacarnos al pizarrón en un año más cuando vengan al próximo seminario para ver si es que acertamos o no. José Manuel, el segundo semestre, ¿dónde ves que hay oportunidades para armar un portafolio de inversiones? Sí, mira, de una perspectiva de una cartera balanceada, ¿no es cierto? Nosotros en la GF tenemos varios fondos balanceados que son fondos, ¿no es cierto?, que invierten multiactivos, en todo tipo de activos. De esa perspectiva, nosotros hoy día estamos sobreponderados en Europa. Nosotros creemos que Europa, dentro de los países desarrollados, muestran valorizaciones bastante más bajas de lo que hoy día está mostrando la bolsa norteamericana, que está con valorizaciones bastante altas, ¿no es cierto?, la bolsa norteamericana. Europa ha estado con un gran descuento durante varios años, en parte, ¿no es cierto?, por esta amenaza populista que hablábamos, y que efectivamente se ha disipado mucho con la elección de Emmanuel Macron en Francia. Si el fenómeno de Macron es de verdad, y yo creo que sí es de verdad en Francia, que está logrando una recomposición del tablero político francés, que era un tablero que estaba muy bloqueado por muchas décadas entre la izquierda y la derecha, y no se lograban hacer ninguna reforma. Si este hombre logra hacer la reforma, eso es una gran noticia para la Comunidad Europea. Va a recomponer el eje Alemania-Francia como el eje articulador de la Comunidad Europea, y obviamente ese eje también yo creo que lograría neutralizar cualquier problema que pueda surgir en Italia. Adicionalmente, la economía europea efectivamente ha dado muy buenas señales de reactivación, y por lo tanto Europa es uno de los sectores, una de las regiones del mundo que nos gusta, sobre todo empresas pequeñas y medianas europeas. Otro sector que nos gusta es el sector de empresas financieras en Estados Unidos. Los bancos siguen estando bastante castigados, los bancos norteamericanos. Esta caída en la tasa larga que hemos visto, que explicábamos que se ha producido durante este año en Estados Unidos, ha afectado a los bancos, ¿no es cierto?, porque los bancos se benefician cuando la curva de rendimiento está más empinada, y por lo tanto los bancos han sido castigados, y por lo tanto hoy día se siguen transando con bastante descuento de lo que se han transado históricamente, siguen choqueados los bancos de alguna manera por la crisis del año 2008, y ahí hay una oportunidad. Adicionalmente es un buen hedge, si en la eventualidad, ¿no es cierto?, una cobertura, si en la eventualidad de que las tasas empiezan a subir, por lo que hablábamos, ¿no es cierto?, porque la Fed en Estados Unidos sube la tasa, eso va a favorecer a los bancos, y por lo tanto una manera de cubrirse, de cubrir la posición que uno puede tener en mercados emergentes, es con posiciones en banco. Tercer sector que nos gusta es el sector salud en Estados Unidos. Nosotros creemos que el sector salud es un sector que se beneficia de los cambios demográficos, de cambios tecnológicos también, sobre todo lo que está pasando en el sector biotecnología, y un sector que ha estado golpeado porque obviamente la gente, los inversionistas se vieron
yo diría, asustado por comentarios populistas que han hecho políticos en Estados Unidos sobre, ¿no es cierto?, los márgenes, sobre el lucro en el sector salud, pero yo creo que ese susto que existe en Estados Unidos, yo creo que al final la constitución de los padres fundadores de Estados Unidos es una buena barrera de contención contra el populismo antilucro. Y por lo tanto es un sector que hoy día está castigado con relación a su historia y que sigue mostrando empresas con márgenes increíbles, con mucha innovación y que además tiene a su favor los cambios demográficos que está viviendo Estados Unidos. Otro sector que nos gusta y que de a poco hemos estado subponderados, pero que yo creo que es bueno tenerlo en una cartera y lo hemos estado subiendo de a poco en nuestra cartera, es el sector energía y petróleo. Yo sé que hoy día la opinión contraria, por todo lo del shale gas, por los autos eléctricos, o sea, todo va en contra de eso. Pero las grandes oportunidades siempre están cuando todo el mundo piensa lo contrario. Y probablemente el sector energía hoy día está muy castigado, o un país como Rusia, por ejemplo, que es un país muy petrolizado, está muy castigado, a pesar de tener un dividend yield de 5 o 6% en la bolsa rusa. Yo creo que tendría algo de una cartera de inversiones en el sector energía, sea a través de países donde el sector energía es muy importante, o directamente del sector. Y finalmente, lo que yo llamo el ABC más M, que es Argentina, Brasil, Chile, más México, que es Latinoamérica básicamente. Porque efectivamente, como decía Tomás, yo creo que dentro de los mercados emergentes que nos gustan, Latinoamérica ha estado más castigado, ha rentado menos por el tema de Brasil, ¿no es cierto?, que pesa mucho, porque algunas materias primas, ¿no es cierto?, han estado un poco más atacadas, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso brasilero, Brasil lleva 3 años de una gran recesión, las empresas se han ajustado enormemente. Lo vemos nosotros en nuestros análisis, nuestros analistas que están todo el día haciendo flujo de caja, las empresas brasileras se dan cuenta cómo han cortado costos las empresas brasileras. O sea, si Brasil empieza a crecer un poco, las utilidades de las empresas brasileras se van a recuperar muy rápidamente. Eso también es muy positivo para los bonos, ¿no es cierto?, brasileros, porque también las empresas, ¿no es cierto?, han cortado costos hasta el hueso, porque Brasil ha sufrido la peor recesión de su historia moderna, digamos, incluso peor que la de la Gran Depresión. Y por lo tanto yo creo que en Latinoamérica ha habido una sobreénfasis en las malas noticias y se olvidan los cambios estructurales que están ocurriendo. Yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina es interesante. Yo creo que Brasil me da la sensación de que también este tema de la disminución de la corrupción va a ser una buena noticia en el mediano plazo para Brasil, y por lo tanto yo creo que Latinoamérica muestra oportunidades. Don Pedro. Nosotros trabajamos con escenario y nuestro escenario base es que los bancos centrales del mundo desarrollado retiran los estímulos lentamente, hay que decir despacito. Como la canción. Exacto. Así que va a seguir la liquidez y van a seguir los flujos a la clase de activos. Y yo quiero hablar de oportunidades en los mercados de renta fija latinoamericana, en dólares, en monedas locales, y terminar sobre Chile. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Acá corrijo al aislado, no vamos a necesitar al próximo año para que pasaría al pizarrón, porque lo van a anotar en los fondos, en la rentabilidad. Así que en dólares, efectivamente nos gustan los corporativos brasileños, entregan tasas altas, dado la calidad del crédito. Hay varios que son grado de inversión por 2 agencias de rating, hay una por su metodología que la tienen no grado de inversión, así que consideramos que las tasas son altas, dados los niveles de apalancamiento. También en Argentina ocurre algo similar, hay corporativos y bancarios que otorgan buenas tasas, tienen bajos niveles de apalancamiento, pero el soberano les pone un techo y algo se castiga eso. Algunas provincias también nos gustan, ahí los expertos y muchos entendidos entienden que las provincias al final es un soberano con algo de spread. Y las tasas son bastante interesantes. Y también en dólares nos gustan las empresas cuyo accionista es el gobierno. Yo creo que las tasas están bastante altas considerando que hay un Estado detrás, implícita o explícitamente. En monedas locales hay 2 posiciones que nos gustan particularmente. Primero, en Argentina
Las LEVAX, las letras del Banco Central de corto plazo, hoy día están al 26%. El Banco Central está muy comprometido en bajar la inflación, ya ha subido las tasas fuertemente. Hoy día la inflación está en 24 y la meta es tenerla en un dígito el 2019. Nosotros pensamos que mientras eso no ocurra, el tipo de cambio no se depreciaría significativamente y se podría obtener 2 dígitos de retorno de aquí para adelante. En México pasa un poco lo mismo. El Banco Central, Banxico, sube las tasas hasta el 7%. La inflación se le escapó, se le estaba escapando. Y en México ha pasado que en general la moneda y los activos de renta fija en dólares se recuperaron y la renta fija local está algo rezagada. Uno puede invertir en la parte media de la curva en cuasi soberano rentando casi el 9. A nosotros nos gusta ese vengo a pesar de que la moneda está en 18. Y por último, en Chile, después de 3 años de buenos retornos, el mercado está más apretado, hay que ser selectivo y nos gusta el tramo de la curva entre 6 y 7 años, hay corporativos con spread bastante alto y también se da el caso que hay muchos triple B, no muchos, hay algunos triple B, a menos, hay más, que las tasas son altas dada la calidad de los créditos y nos gusta ese tramo también. Muchas gracias. Tomás, los sectores y empresas en particular más beneficiados para los próximos 12 meses. En Chile, obviamente, dado el escenario político que estamos enfrentando, es claramente un tema aquí de demanda interna. Nosotros estamos hoy día viendo que los sectores con más exposición a un triunfo político de la centro-derecha deberán ser obviamente los sectores dentro de la demanda interna de inversión, en primer lugar, y después el consumo. Dentro de inversión, principalmente porque ha habido un retardo, un delay en los últimos 3 años de grandes proyectos en las principales empresas de Chile, por lo tanto hoy día están muy cercanos a su capacidad máxima o capacidad óptima y no han invertido ni siquiera la depreciación de los activos fijos y por lo tanto tienen que reiniciar ese ciclo productivo, sobre todo cuando se piensa que Chile podría volver a crecer a tasas de entre el 3 y 3,5%. En ese sentido vemos que no solamente las empresas mineras, sino muchos otros sectores productivos están hoy día en energía y otros atrasados y por lo tanto las empresas de construcción, de ingeniería serían las primeras beneficiadas, que ya lo hemos estado viendo en la bolsa, y también empresas proveedoras de materiales y otras que también lo hemos estado viendo. En el sector consumo, principalmente las empresas de retail, por dos causas más allá del aumento de la demanda interna, principalmente porque han tenido una disminución de costos extraordinaria. Hoy día cuando uno va a Falabella, a los Home Center y ve hoy día todos estos cajeros automáticos para pagar, eso significa obviamente menos gente. Hoy día ya no hay vendedores, no hay gente chateando en las cajas que después cobran el ticket para su comisión. Hoy día hay reponedores de ropa en el retail. Por lo tanto, son empresas que han eliminado la grasa en estos últimos 3 años en forma muy acelerada. Han salido más de 30.000 personas en el retail hoy día. Y empresas que con un aumento de 1 o 2% de ventas se va directo a la última línea, eso tiene un impacto altísimo en la utilidad final. Ya lo hemos visto en empresas en la bolsa como el caso de ITES, Falabella, que ha tenido muy buenos resultados, a pesar de que la demanda en ventas sigue constante. Y por último, dentro del sector demanda, todo esto, el aumento de expectativas, el aumento de consumo, necesita financiarse. Va a haber un aumento muy importante en crédito. Creemos que los bancos en Chile no han participado de este gran rally de expectativas en el IPSA. Por lo tanto, hay varios bancos que están hoy día bastante atrasados, volviendo a ROEs más normalizados de los últimos 5 o 6 años, en tasas arriba del 15%. Y por lo tanto, podríamos esperar que los bancos tengan aumento de utilidad en los próximos años de doble dígito. Todo esto detrás del gran supuesto de que Chile vuelve a crecer al 3,5%. Ya algunos economistas se están aventurando con pronósticos más optimistas de la mano de no solamente del aumento de inversión y consumo, sino de que, como decían en el primer bloque, Piñera más tiene suerte y probablemente va a tener un cobre bastante más alto que en los últimos 3 o 4 años y por lo tanto también debe ser una señal reactivadora. Y
Y creemos que todo lo que venga de Brasil y de Argentina también va a tener una importancia, pero también somos optimistas, porque somos optimistas en Brasil y en Argentina especialmente. Ya hay empresas chilenas que han estado de alguna manera castigadas, como el caso Cencosud, que creemos que es una de las empresas atractivas que hay hoy día en la bolsa, empresas como Sonda, que han sido castigadas por el mercado, pero ya están en un ciclo de reiniciación de mayores ingresos y por lo tanto creemos que van a ser rentables el próximo año. Gracias. Las preguntas que me han llegado, una ya ha sido respondida, y me alegra que estamos en sintonía con usted. Era referente a Argentina. Tú, Pedro, eres favorable por lo que te oí, y tú también, Tomás. De hecho, nuestro fondo argentino ha rentado bastante bien. Eso quería enfatizar, Lalo, no por hacer propaganda delante de ustedes, pero Pedro aquí recomendó las LEVACs. No es fácil invertir directamente en LEVACs y es bueno que ustedes sepan que su casa de inversión favorita, la Radio Invial, tiene un gran fondo de Argentina que invierte en el mercado local, o sea, invierte en pesos argentinos, también invierte en bonos en dólares emitidos por empresas argentinas, pero el grueso de la cartera, tengo entendido, hoy día está en moneda local. También tiene acciones argentinas que están seleccionadas por el equipo de Tomás. Es un fondo balanceado, pero donde la mayor parte de los activos está en renta fija argentina, ¿no es cierto?, aprovechando estas tasas de más de 20 y tantos % que dan los bonos en moneda local, digamos. Entonces, porque la verdad que uno a la perso es muy difícil entrar hoy día al mercado local argentino porque todavía tiene una serie de regulaciones que no han sido todavía desmanteladas, ¿no es cierto?, para invertir en renta fija local. Hay algo que nos han preguntado 2 veces y que no lo abordamos. El impacto que podría tener sobre la clasificación de riesgo nacional de Chile, el downgrade potencial, si es que no sale elegido el presidente Sebastián Piñera. Pedro. Yo creo que está internalizados los precios que vamos a tener un downgrade, pero con Sebastián Piñera como presidente. Si no sale Sebastián Piñera presidente, lo que yo veo y los planes de los otros programas son bastante expansivos, así que el downgrade va a ser mayor. Y vamos a tener caídas en los activos de renta fija, depreciación del peso y caídas en la bolsa. No, yo lo veo así. O sea, claramente hay un tema complejo que Chile hoy día está con una situación de finanzas públicas, yo diría, en desequilibrio. Estamos con un déficit fiscal que no es bajo, lo ha reconocido el ministro Valdés, digamos, ¿no es cierto?, que es el gran desafío que tiene el próximo gobierno, y si ese desafío no se ataca rápido, claramente Chile va a seguir bajando en clasificación de riesgo y así como hoy día yo creo que está internalizado en los precios de los bonos chilenos la baja que viene, no está internalizado nuevas bajas. Entonces, si Chile entra en una espiral de bajas de clasificación de riesgo, eso va a tender a subir el costo de fondo del gobierno, de las empresas, y eso obviamente impacta los precios de los activos. La última pregunta, porque estamos en tiempo. Perspectivas de retorno del Fondo Mutuo Latinoamericano, Tomás. Así al callo. ¿Expectativas 2017 o 2018? No lo dice el cliente. Bueno, hablando de 12 meses, que es la recomendación que uno siempre hace, nosotros estamos optimistas en Latinoamérica, tal como hemos comentado cada uno en su asset class. Vemos Brasil probablemente va a sobreponerse a esta crisis política que está teniendo. El mercado ya de alguna manera no ha castigado esta crisis como lo era derecho. Vemos que las empresas brasileras han hecho un trabajo extraordinario en contención de costos y por lo tanto los ratios no son caros. Argentina también está dando una sorpresa, incluso después de no haber clasificado para ser parte del MSCI, no ha tenido una corrección tan brutal y por lo tanto está dando una oportunidad interesante a 12 meses. Y Chile ha sido probablemente el mercado más estable y donde tenemos más expectativas en los próximos 6 meses con las elecciones. Por lo tanto, ponderando estos 3 países que son una parte importante del retorno, más México, es un fondo que quiere estar rentando 15% en dólares sin problema. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte. Espero que haya sido útil y nos vemos el próximo año nuevamente. Muchas gracias.